¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad audio viajera. Bienvenidos a su canal de Viajando Auditando. Me da mucho gusto decir que hoy vamos a tener el feedback o retroalimentación sobre el examen teórico de el cuarto bloque, que es gestión de riesgos y oportunidades. Sin nada más, pues comenzamos. Ok, entonces, cuéntenme, el primer video, que justamente se los dejé desde el lunes a ustedes, que fue precisamente ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama si ¿La podemos, teoría del caos? ah, ese Oh, fue el segundo. El primero oh. fue de cómo predecir el futuro. Sí, sí, vamos a hablar ahorita de la teoría del caos. Pero el primero es de cómo predecir el futuro, ¿no? Ese sí lo platicamos un ratito o no, justamente de esta parte que, bueno, si no, hablamos un poquito primero, creo que el del efecto mariposa, sí estaría bien ese. Y ya cuando defina lo que es probabilidad, podemos decir el primer video, que justamente, si se dan cuenta, esto de cómo predecir el futuro es una tendencia que el ser humano ha tenido siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, en las ciencias sociales, en este caso como Mónica y Brenda, que son de área de ingeniería, pues ustedes son más como exactos, ¿no? De que no, 2 más 2 da 4 y si no me muero y me suicido, si no es así. Pero la realidad es que en las ciencias sociales, como economía, que es lo que ahorita yo estoy estudiando, lo que se vuelve ley es la tendencia, es decir, lo que generalmente se repite. Y es lo que también nos habla un poquito el primer libro de cómo predecir el futuro, porque justamente nosotros, al ver comportamientos repetitivos o procesos estocásticos, eh, ahora sí que repetitivos en algún modelo que ustedes me digan, pues eso se va volviendo tendencia, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita, si ustedes tienen su TikTok, bueno, supongo que algunos sí, algunos no, pero ustedes ya ven que ya hay cosas de tendencia, ¿no? O sea, de que ya vas viendo cosas en cualquier red social y ya se volviendo viral, ¿no? Y esa es la tendencia tan agresiva, tan volátil que hay, ¿no? O sea, ya ni sé qué está de moda en TikTok, pero siempre ponen una musiquita, la que ustedes pongan y se ponen a bailar de lo que quieran, ¿no? Creo que ahorita el último que yo vi de tendencia es de unas chicas que obvio están delgadas y caminan viéndose la caderita, ¿no? Y yo digo, no inventes, pues nada más es viéndole su pancita y pues yo digo, bueno, eso es tendencia, ¿no? Y ya van varias y repiten lo mismo y ya se vuelve viral, ¿no? Y así con cualquier coreografía o baile, si ustedes van viendo en TikTok es lo mismo, ¿no? O sea, ponen la misma canción de fondo y hacen la misma baile o ritual, ¿no? Y eso se vuelve tendencia. Ahora bien, en lo que va siendo ciencias sociales, digamos, cuando nosotros vamos viendo un comportamiento social, por ejemplo, la tendencia que se tiene a consumir cierto producto, asumimos que va a ir incrementando o disminuyendo, ¿no? Pero la realidad es que no vamos a poderlo predecir al 100%, ¿no? Por eso es que es una ciencia social, porque no es algo que te dé por ley, por ejemplo, el tipo de cambio, yo sé que por tendencia, por costumbre, yo sé que el tipo de cambio en México va a disminuir a finales del año por el incremento que se tiene por fin de año, ¿no? O sea, realmente por el consumo que se tiene de Navidad, de fin de año, por el aguinaldo y liquidaciones que muchos se van del trabajo y se van a otro. Entonces, todo eso hace que el tipo de cambio en México pues, disminuya un poco. Pero esa es una tendencia, pues, es porque varios años hemos visto que pasa lo mismo, ¿no? Digamos, desde el 2008, 2009 hasta el 2021, pero eso no significa que sea una realidad, ¿no? O sea, puede que este año no, por lo del COVID, ¿no? Entonces, pues hay que tomar eso. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del segundo video, si les parece. Ahora sí, el efecto mariposa, el que nos está diciendo Mónica. Cuéntenme, ¿qué entendieron de ese video? Cuéntenme.
que cacharon, que vieron. Yo aquí les puse 2 imágenes, que pues para mí es como que lo más importante. O si no lo vieron, también díganme, o sea, no pasa nada. O sea, no. Hubo un grupo que sí me dijo, no, profe, yo la neta no lo vi. Entonces, está bien, pues también díganme. O sea, no pasa Bueno, pasaré primero. nada. Ajá. Pues de las imágenes que tú pusiste, recuerdo que hay una donde hay una mariposa y hay como un diagrama, ¿no? Ah, ajá. Ándale. Y pues más o menos justamente se refiere a que una acción o cambio, por más pequeño que sea, puede generar múltiples posibilidades. Ujú. Sí, sí, sí. Y pues crear como una cadena, eh, ir Sí, generando una cadena hasta crear algo más grande. es correcto. A eso se le llama justamente eh, a lo que se le va a llamar como diagramas de probabilidad, que de hecho ustedes los deben haber visto, y es justamente el desglose que se tiene de un efecto, por ejemplo, la mariposa del evento A al evento B, ¿no? Y después del evento A sale a A1 y A2, y después del A1 sale este, digamos, vamos a ponerle, es AB1, ¿no? Y AB2. Y así me voy, ¿no? Con cada uno, ustedes lo debían haber visto en probabilidad, pero en este aspecto, cuando justamente dice un sistema determinista o estandarizado, pues realmente nosotros vamos a ver que la teoría del caos, que es lo que nos habla el video, es justamente este aspecto de que, pues bueno, aunque nosotros tengamos un sistema determinista, o procesos estocásticos estandarizados, pues realmente nosotros como tal vamos a tener miles de factores que pueden cambiar, ¿no? Yo me acuerdo que en la primera clase les había comentado así de, bueno, ¿qué pasaría si el mismo examen se los hiciera presencial? O sea, digamos, vamos a irnos con este mismo diagrama. Opción A, examen online. Opción B, examen a distancia. Bueno, no, perdón. Examen presencial, ya es lo mismo. Entonces, opción A, examen online o a distancia, y examen B, presencial, ¿no? Y por varios factores, por ejemplo, el presencial me tengo que ir a un lugar, tengo que trasladarme de un lugar a otro, luego puedo llegar tarde, en cambio online, pues puede que en el primero no tenga retrasos, pero el internet me puede fallar y eso también me va a hacer que todo esto cambie, ¿no? Y justamente lo que comenta Mónica es muy cierto y se puede visualizar mucho en el video en este aspecto. Excelente. ¿Alguien más que quiera comentar de este diagrama? Aquí, por ejemplo, creo que tenía un comentario de Frederick. Pues a grandes rasgos es que algunas variaciones pueden alterar el funcionamiento de algún sistema. Correcto, es eso, el resumen, tal cual, que justamente nosotros cuando implementemos la ISO 31000 2018 vamos a estar muy conscientes de esto, de justamente lo que acaba de decir Frederick, ¿no? Que siempre debemos de estar con la pregunta de qué tan probable es para una certificación es que me den esta no conformidad, ¿no? O sea, que no cumplamos con el requisito de la ISO. ¿Qué tan probable es? Obvio, entre más auditorías de certificación y más años tengas con el certificado, ya vas a poder saber más sobre las tendencias que puede tener. Obvio que si, por ejemplo, yo estoy con la certificadora AENOR, los primeros 3 años, vence el certificado de esos 3 años y me voy con el Instituto Mexicano de Acreditación, pues aunque van a ser en teoría otros 3 años y en sí van a ser los mismos requisitos, digamos ISO 9001-2015, pues las variables van a cambiar por el simple hecho de que ya es otra certificadora, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que en este curso tenemos que tener bien, bien en cuenta, ¿no? Que varias acciones nos van a poder dar diferentes resultados. Y la tendencia a un resultado es lo que realmente nosotros vamos a considerar como un poquito más a la estandarización. ¿Ok? No sé si alguien más quiera comentar, dudas, comentarios de lo que dije, más o menos se quedó claro. Cuéntenme.
Yo no tengo dudas. Todo claro. Vale, muy bien. Aquí, otro aspecto bueno, que aquí ya me pasé, que justamente habla la teoría del caos, que justamente es de esta fórmula, ¿no? De que, bueno, si nosotros lanzamos un baloncito, pues tenemos varias variables, ¿no? Velocidad, velocidad horizontal, velocidad vertical, ángulo de lanzamiento, altura inicial, tiempo de vuelo, distancia, altura máxima. Y todas estas variables son las mismas que ustedes en una organización van a sustituir. Es decir, tienen que hacer un acrónimo o un acrónimo es la abreviación de las áreas que ustedes van a estar evaluando sus riesgos o los procesos. Es decir, si yo en una organización voy a decir que es muy pequeño, vamos a decir que elaboramos pan. Entonces vamos a tener al panadero, al cajero y y al, y al policía, ¿no? Así muy con corto. Entonces cada uno va a tener su variable y cada uno va a definir algo diferente en el proceso, pero que todas esas variables tenemos que irlas viendo en una ecuación general para evaluar el riesgo. Algo muy importante, chicos, los riesgos se van a evaluar de forma estratégica o general en la organización, como les acabo de decir, cuando incluimos a todos los procesos, en este caso de una panadería pequeñita de la tienda de su esquina, y, por ejemplo, cuando evaluemos riesgos a nivel proceso. Es decir, nosotros vamos a ver en cada uno, por ejemplo, el panadero va a tener sus riesgos, la cajera va a tener sus riesgos y el policía va a tener sus riesgos diferentes, pero cada uno se puede dividir aparte. En el bloque 1, nada más les enseñé a evaluar riesgos a nivel procesos. En este bloque les voy a enseñar a evaluar riesgos a nivel estratégico, porque primero se empiezan con los riesgos a nivel estratégico y ya después se hacen los riesgos a nivel operativo. Esa es la recomendación que nos dice la ISO 9001-2015. ¿Ok? Entonces nada más para esto. Esto lo voy a hacer más adelante, no se preocupen, no se me estresen. Ahora sí, vamos a ver lo que es su feedback del examen, ¿vale? Entonces, para que estemos ahí viendo esta parte que a mí me parece súper bien, ¿no? Entonces, aguántenme, aguántenme. ¿Alguna duda, comentario mientras pongo el proyector? Todo bien, chicos. Ok, bueno, voy a asumir que todo chido. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el feedback del examen. Primera pregunta, ¿en qué norma de la familia de gestión de riesgos podemos ver los principios del marco de referencia y proceso de vigencia? Y había varias opciones. Y bueno, todos le dieron que justamente es la opción B, la ISO 31000-2018. Muy bien. ¿Cuáles son las tres formas verbales de un sistema de gestión según el marco de referencia? Aquí sí hubo ya un poquito de discrepancia. Debe, debería, puede, es la correcta, es decir, el 75% de los que contestaron lo obtuvieron bien, y debe haber y mejora, pues no, esa es una, como que se las puse la de mejora, no, no mejora no va. ¿Dónde podemos ver esto? Eso lo puedes ver justamente en la ISO 9001, en el apartado que dice introducción, ¿no? Ahí justamente viene esa parte donde viene que el debe es cuando indica un requisito, el debería es cuando es una recomendación y el puede es cuando realmente tiene las condiciones en tu organización para cumplir con ese requisito del sistema, no solamente de calidad, sino el sistema de gestión X, con base a lo que vimos en la clase anterior. Entonces, eso es muy importante. Ordenar, estandarizar y mejorar, eso es de otro proceso integrador. Quiero, puedo, hago, eso es como que más una tendencia de positivismo y nada que ver, ¿no? Entonces, supongo que en esta no hay dudas y comentarios, ¿verdad? En esta sí todo bien, chicos. Sí sabemos debe, debería y puede, de dónde lo estoy sacando. Si no, ahorita abro la ISO, para que no se me azote un tantito. Se van para ISO 9001 y justamente la parte de introducción, por eso es importante que bajen las normas.
Aquí, aquí está, ¿ya vieron? Está en la página 9 de ISO 9001 y aquí está lo que les decía. Debe indicar un requisito, debería indicar una recomendación y puede indicar un permiso o una posibilidad o capacidad. Por eso, para mí es muy, muy importante que cuando demos estos cursos de ISO, pues les den las ISO, ¿no? Porque, pues, o sea, yo les puedo decir que es el inciso C y ustedes, como no pueden validar lo que yo les digo, pues me van a hacer caso, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, ¿cuáles son los 8 principios de gestión de riesgos? Y explicas con tus propias palabras cada uno y con base a esta imagen, ¿qué es lo que entiendes? Ok, no sé cuáles son los 8 principios. En la imagen entiendo el proceso necesario para evaluar y tratar un riesgo. Es cierto. A ver, espérenme, ¿qué imagen les puse? Luego las ando cambiando aquí las imágenes. A ver, déjenme ver qué imagen. Ah, sí. Aquí pues aquí realmente les estoy dando el diagrama del proceso para hacer la gestión de riesgos, no tal cual la de ISO. Bueno, la que viene en la norma. Para eso, bueno, voy a leer la respuesta y ahorita les enseño cómo viene la norma. Y también por eso es importante que bajen la norma. La voy a checar primero la norma para que lo puedan ver en la norma y después les voy a enseñar cómo realmente debe estar. Entonces aquí estábamos viendo, aquí, principio de integración, principio de estructura y exclusiva. Ah, no, pensé que estaba en esta, ¿no? La segunda. Integración es estructura, adaptación inclusiva, dinámico, mejor información posible, factores humanos y mejora continua. Ok, algunas sí las tiene bien, otras creo que no tanto, pero bueno, es que realmente aquí en factores humanos, ya decía yo, es factores humanos y culturales. Son los principios que debemos de ver. O sea, justamente en la segunda es donde viene, ya aquí viene un estado en esta, ¿no? Hacer, verificar y actuar, no, eso no es. Entonces, las de los extremos no es, las del centro como que más o menos se la llevan. En la tercera me gustó porque sí como que lo puso bien, bien detallado. Entonces ahí estamos viendo que el principio número 1 es la integración, el segundo es la estructura y la exhaustiva, eso está bien, la adaptación, la inclusividad, el dinamismo, la mejora de información disponible, o bueno, sí, está bien, está bien. Factores humanos y culturales. Aquí lo único que le falló de la segunda a esta es justamente esta parte de culturales, porque no es lo mismo factores humanos que culturales. Van conllevados, pero no. Por ejemplo, evaluar los riesgos aquí en México que en Japón, por una cuestión cultural, les voy a decir que es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, los japoneses empiezan su semana el domingo. Es una cuestión cultural. Por ejemplo, también los japoneses, la noción del tiempo la tienen muy diferente, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita, ¿qué implica para nosotros el ahorita, no? Aquí como latinoamericanos, mexicanos, sí, ahorita me conecto, chicos. O sea, para un japonés, ahorita es ya estoy viendo conectado, y para nosotros el ahorita puede ser hasta mañana, ¿no? Entonces, por una cuestión cultural, ya es muy diferente, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Principios de mejora, está bien. Entonces, la respuesta como que más específica que dieron fue esta, ¿no? Entonces, ahí está bien. Ahora bien, ¿de dónde la pueden sacar en la norma? Eso sí es muy, muy, muy importante, porque, pues bueno, yo aquí lo estoy leyendo porque soy tradicional, pero ustedes en forma electrónica, ¿dónde? Pues bueno, se van a la ISO 31000, versión 2008. Hay una versión mexicana y una versión en España. A mí me gusta verla con la versión española porque, aunque es un poquito más detallada, recuerden que nosotros, aunque hablamos español mexicano y aunque algunos piensan que el español mexicano es el que tiene el acento neutro, la realidad es que no. Y bueno, digamos que el que puede detallarlo más preciso, la traducción desde Ginebra, Suiza, a una norma internacional es desde España, ¿no? Porque primero se traduce en España y después se traduce en todo Latinoamérica o Iberoamérica, ¿no? Por eso a mí me gusta ver primero la de España, porque es como que un poquito más detallado. Además, hay cuestiones muy diferentes que, por ejemplo, en una técnica de riesgos, que ustedes ya la deben de saber, que justamente nosotros le decimos tormenta de ideas, cuando en España le dicen lluvia de ideas. Y si vemos esta norma en inglés, porque bueno, las normas primero se crean en inglés. En Ginebra, Suiza, las normas en el primer idioma que se hacen es en inglés, después es el chino y ya en tercer lugar está el japonés, el español, el portugués, el francés, el italiano y los que quieran, ¿no? Ya sí, creo que eso está por de hecho, pero bueno, se los cuento nada más que así es como evalúan los comités de normas internacionales. Y justamente en esta parte
A ver, aquí tengo un comentario. Sí, ¿verdad? Bueno, allá, el clima que tienes allá, Mónica, pues sí, ¿no? Lluvia de ideas. También es que aquí en México también es tan grande y sí. Bueno, aquí en la Ciudad de México le decimos más tormenta de ideas, pero está bien lluvia de ideas. De hecho, en España y ahora me estoy enterando en Tabasco también le dicen así, qué cool. Ahora bien, ¿dónde pueden sacar esa información? Bueno, aquí está este diagrama, que es donde vienen justamente en el capítulo 4, que es lo que vamos a ver, los principios. En el capítulo 5 vamos a ver lo que es el marco de referencia y en el capítulo 6 el proceso de la evaluación de riesgo, que este es el diagrama que yo se los pasé en el examen, que si se dan cuenta no tiene nada que ver. Ahí o sea, sí tiene que ver, pero viene más que nada en esta interconexión, ¿no? O sea, y tal cual ahí fue como que a ver qué ponían, entonces pues está ahí bien. Ahora bien, ¿dónde podemos ver bien los principios? Aquí, en la página 9 de la ISO 31000-2018, ¿no? Entonces aquí vienen los 8 principios que son los que acabamos de decir para que vean, y ahí viene la descripción. De una buena vez voy a leer lo que dice la norma. Dice, la integridad, la gestión de riesgo es parte integral de todas las actividades de la organización. Es decir, un riesgo no podemos decir que es solo un riesgo que se va a ver como una acción preventiva solo para un área. Recuerden que las organizaciones tenemos este enfoque a procesos, ¿no? Entonces, una vez que hacemos el mapeo general del proceso y con base al organigrama de la empresa y ya evaluamos todos los tipos de procesos que tenemos, que son estratégicos, tácticos y operativos, y de mejora, ahora sí podemos ver que cada proceso va a estar interconectado. Recuerden que los procesos operativos son los que dan una conexión directa al producto o servicio que nosotros tenemos. Los procesos estratégicos van a ser como que los que toman decisiones y los procesos de apoyo son los que van a ayudar a los procesos principales que, por ejemplo, en el sector industrial o manufacturero lo pueden ver claramente, pero por ejemplo, si nos dedicamos a un outsourcing o por ejemplo, dando clases en línea, pues obvio, los procesos principales son el servicio, ¿no? Y ya los de apoyo, pues puede ser el soporte, etcétera, ¿no? Entonces, ahí va a depender mucho de la organización, pero a esto lo que se refiere el inciso A es justamente esto, que los riesgos son integrales, que justamente un riesgo puede ser causa y consecuencia que le afecte a la entrada o la salida de otro proceso. Entonces, por eso no podemos decir que un riesgo que tal vez evaluamos, digamos, en producción, no le pueda afectar al almacén, porque digamos, tenemos un lote malo de fabricar audífonos. Estamos en una empresa de TI, ¿no? Y ese lote malo hace que la materia prima que teníamos en almacén se acabe, ¿no? El stock se acabe, entonces tenemos que comprar más y entonces es una cadenita que el riesgo se dio porque el cuello de procesa para el ensamble de las bocinas no salió adecuado, ¿no? Y esa merma de toda esa materia prima va a ser un riesgo que me va a afectar en todos los demás procesos, ¿no? Antes y después de ese proceso, digamos ahorita en la producción de los audífonos, como les decía, pues bueno, antes me va a afectar a compras y almacén y después me va a afectar a ventas, ¿no? Que son los que van a entregar, o logística, que son los que van a entregar los audífonos en los puntos de venta, ¿no? O al cliente o al consumidor. Entonces, a eso se refiere que sea integral. Estructurada y exhaustiva. Un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión de riesgos constituye a resultados coherentes y comprobables. Es decir, que aunque nosotros hagamos estas acciones probabilísticas y sí vamos a tratar de predecir el futuro, sí es muy importante que sepamos que debe haber una lógica y un modelo y una raciocinio en esto, ¿no? No solamente es de que yo asumo sin ningún dato estadístico, sin haber analizado el proceso, sin tener una información documentada del proceso, yo asumo que va a pasar este riesgo. Así nada más porque yo lo digo. Entonces, eso no es posible. Otra cosa que se me viene muy ahorita a la mente. Generalmente los procesos estructurados son los que van a analizar el personal que ustedes tengan con más experiencia. Es decir, que aunque tenga buenas o malas prácticas, ya sabe más o menos los riesgos que tiene por los años que lleva haciendo la actividad o el proceso en la organización. Y los exhaustivas van a ser generalmente riesgos que ustedes van a tener
cuando los va a evaluar alguien que es nuevo o que es de otra área o que hace el proceso muy diferente, es decir, personal de nuevo talento. Por ejemplo, la evaluación de las oportunidades es más probable que se las pueda dar el personal nuevo de la organización, y la evaluación de los riesgos generalmente se los va a dar el personal con más tiempo y experiencia en la organización. Que bueno, ya ese es un tip súper importante que les digo, chicos, de una buena vez, porque, por ejemplo, la mayoría de ustedes que no tienen tal vez experiencia ejerciendo en una empresa y van a evaluar riesgos, lo más probable es que se tengan que acercar con la gente que lleva más tiempo ahí, hacerle entrevistas, hacerle feedback, comentarle, oye, ¿sabes qué? Necesito que me digas qué es lo malo que te ha pasado en el proceso, cómo podemos evitarlo. Entonces ahí se van a desahogar, le van a echar la culpa a los demás procesos de no, es que fue producción, no, es que fue compra, no, es que fue contabilidad. Y ahí ustedes van a determinar si es chisme o verdad, evaluando ya todos los procesos y poder ya decir, sabes que tienes razón o sabes que estás exagerando, nada que ver, no está siendo mi objetivo. Y generalmente ustedes lo que van a poder más ver son oportunidades, porque al no estar encasillados o hacer la misma actividad una y otra vez, porque recuerden que un proceso es una actividad cíclica y repetitiva, pues al hacerlo por primera vez pueden ver cosas que ellos ya por estar tanto tiempo ya están sesgados, ¿no? Es decir, ya no es tan fácil que puedan ver esas situaciones. Que para eso hay otro video que vamos a ver, espero hoy, del sesgo, si no se los voy a dejar de tarea, que justamente va relacionado a esto, que muchas veces nosotros asumimos cosas, y eso es impresionante del ser humano, asumimos cosas, por ejemplo, en estas entrevistas que les voy a decir que tienen que hacer para hacer el diagnóstico, levantamiento de un riesgo, que tal vez nunca pasaron, ¿no? Que ellos asumen que fue cierto y tal vez nunca pasó, ya sea por un conflicto de interés, mienten, como un político, o que realmente nunca pasó, pero que en su memoria asumieron que sí pasó. Y eso les juro que me pasa mucho en las organizaciones. O sea, por eso es muy importante que también evalúen, no solamente con una persona, este levantamiento de riesgos, porque muchas veces las empresas cuando evalúan riesgos dicen, no, vete con el que tiene más experiencia y con él vas a sacar el 80% de trabajo. Sí, pero puede que ese 80% de trabajo tal vez algo no te está diciendo bien por conflicto de interés o tal vez lo recuerde de mala forma o por una mala práctica. Por eso es bien hecho el validar la información, ¿ok? Entonces eso sí es súper importante. Entonces es muy importante. Adaptada, el marco de referencia y el proceso de la gestión de riesgos se adapta y son proporcionales a los contextos externos e internos de la organización relacionados con sus objetivos. Es cierto, es decir, la evaluación de riesgos, al decir que es adaptada, tenemos que ver que se va a estar cambiando periódicamente. ¿Cuándo es cuando te lo pide ISO 9001 o cualquier ISO? Cuando haces tu revisión por la dirección. Es decir, cuando tú presentas tu resumen ejecutivo de cómo va el sistema de gestión de calidad o el sistema de gestión X o integral que ustedes tengan, cuando le evalúen los riesgos, ahí es cuando se van a adaptar a los nuevos objetivos que la alta dirección, que son los puestos más jerárquicos o los dueños de la empresa o el comité directivo, va a decir, ¿sabes qué? Está bien tus riesgos. Por ejemplo, estamos viendo que tenemos un cliente, el cliente era Walmart y está bien que nos hayas evaluado los riesgos, pero ¿qué crees? Para el próximo año Walmart ya no nos contrata, ya no vamos a ser su proveedor principal, entonces esa evaluación de riesgos pues ya cambia, ¿no? Porque ya vamos a tener, digamos, a Sam's Club, ¿no? Entonces ya como ya no trabajamos con Walmart como cliente y ahora trabajamos con Sam's Club, la evaluación de riesgos sí va a cambiar, ¿no? Y va a cambiar por los objetivos que tal vez la alta dirección tenga, ¿no? Por ejemplo, si nosotros también tenemos una adquisición o, por ejemplo, la empresa está ahorita disminuyendo su plantilla personal o sus sucursales por ahorita por lo del COVID, pues cada cierto periodo, la norma te dice que mínimo una vez al año, pero puede ser trimestral, semestral, va a depender también de la cultura, el tamaño de la organización y varios otros factores, pues cada cierto tiempo en sí ustedes van a ver si se está cumpliendo los objetivos también con la evaluación de riesgos. Por eso es muy importante. De hecho, aquí en los objetivos es la parte que se conecta con el bloque anterior, que es indicadores, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que en teoría veamos primero los indicadores, los objetivos de SMART de la organización, los KPIs, y ya después, ahora sí veamos la evaluación de riesgos. Estos son parte de las cosas por las que este bloque yo lo pongo siempre después de haber visto todo eso.
Inclusiva, la participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se considere sus conocimientos, puntos de vista, percepciones, como esto resulta una mayor toma de conciencia y gestión de los riesgos de la información. Esto de que sea inclusiva es muy cierto. Por ejemplo, digamos, si yo voy a generar paneles solares en mi planta industrial y yo veo que una de las partes interesadas, que es el gobierno, va a hacer una regulación para que energías limpias ya no sea tan accesible, pues oye, me va a afectar en que en vez de haber sido una oportunidad, tal vez ya sea un riesgo, ¿no? Entonces ahí hay que ver que justamente cómo las partes interesadas van a tener mucho que ver con esto de la evaluación de riesgos, ¿no? Los stakeholders, lo que se vio en el primer bloque. Recuerden que las partes interesadas va a ser todo aquel sujeto que tenga relación directa con su sistema de gestión, no solamente calidad, sino integral. Por ejemplo, estoy dando ahorita también un curso de sistema Toyota System y, por ejemplo, ellos, los japoneses, tienen lo que es el Just-in-Time y el Pocoyoke. El Pocoyoke justamente habla sobre que los colaboradores o los trabajadores deben de tener una buena participación de ambiente. Entonces, ¿a qué voy con esto de que sea inclusiva los riesgos? De que, bueno, yo puedo trabajar en tiempo y forma la elaboración de los celulares, ¿no? O sea, yo ya le entrego a Telmex tantos celulares, yo que soy Sams, ten los celulares. Pero a la mano de obra, o bueno, a los trabajadores o colaboradores, ya es malo decirles mano de obra, chicos, ya a esta parte de inclusividad, de nuevo vocabulario, ya se ve como que muy capitalista y arcaico decirles mano de obra, perdónenme, mi escuela vieja. Entonces, ahora sí que los colaboradores o los trabajadores, pues ya realmente, pues no les diste buena su jornada laboral, ya hay una huelga, ya realmente no te generan la productividad de antes. Entonces, esa parte interesada que va a ser los colaboradores va a afectarte entre tus riesgos si son oportunidades o desventajas, ¿no? Entonces, por eso es que también se influye mucho lo que es que sean inclusivos, ¿no? Dinámica. Los riesgos pueden aparecer y cambiar y desaparecer a los cambios en el contexto externo e interno. Claro, o sea, el mundo va cambiando, va rodando, hay que estarlo actualizando, ¿no? Mejor información disponible. Claro, entre mejor información disponible tengamos, como aquí dice, la entrada a la gestión de riesgos se va a basar en información histórica y actualizada. Es decir, los indicadores históricos y también la información que ustedes tengan con gente con muchos años de experiencia o las tendencias que tengan en el mercado les va a poder ayudar en tomar decisión. Digamos, vamos a aprender un negocio, ¿no? Un negocio de garrafones. Y yo sé que antes había otra purificadora aquí. Entonces, si nosotros investigamos realmente qué fue lo que le falló a esta purificadora y por qué quebró, nos puede ayudar a nosotros a prevenir expectativas futuras que nosotros apenas vamos a empezar. Por eso también es muy importante investigar realmente el contexto que tenemos tanto interno como externo sobre la gestión de riesgos, ¿no? Teniendo en cuenta explícitamente las limitaciones e incertidumbres asociadas con tal información y expectativas. Claro, no es lo mismo que por ejemplo, volviendo a esto de la purificadora, no es lo mismo que te lo explique un ex cliente de esa purificadora que tal vez diga, no, es que me lo daban bien caro la purificadora aquí, el garrafón, y pues la verdad es que yo ya no les compraba. A que, por ejemplo, te los pueda decir a ellos de que es que nosotros lo que hacíamos era un proceso de filtración más detallado y usábamos tal vez algún químico de nutriato de plata que venía importado y eso hacía que el costo de producción aumentara y por lo cual se los dábamos más caro a los clientes, ¿no? Entonces, dependiendo de la información y de las expectativas, nos van a decir tal vez cosas diferentes, entonces tenemos que tratar de hacer un match, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La información deberá ser oportuna, clara y disponible para todas las partes que estén involucradas en la gestión de riesgos. Los factores humanos y culturales, bueno, como ya les había dicho un ejemplo, es el comportamiento y la cultura que incluye, considerando en todos los aspectos la gestión de los riesgos y en los niveles de etapas. Y la mejora continua es de que, bueno, los riesgos que nosotros tengamos puede que se puedan mejorar mediante un aprendizaje y unas expectativas, ¿no? Por ejemplo, en el Balance Scorecard nos ayuda mucho en esto en la parte de procesos de aprendizaje de indicadores, de realmente qué aprendimos de esto, ¿no? Así como nosotros, ¿no? ¿Qué reprobé?
ya anduve con una chava y la verdad es que ya no quiero una relación como esta chava. Entonces yo ya no quiero una persona que sea tóxica, que me esté checando mi celular. Entonces yo ya aprendí eso. Entonces la próxima vez que tenga una nueva relación, pues ya no voy a aceptar que me estén checando el celular porque eso es algo que me dio un riesgo o algo malo en mi relación anterior, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero eso es a lo que va más que nada con el proceso de aprendizaje y expectativa. ¿Hay alguna duda o comentario sobre los principios de calidad o todo bien, chicos? ¿Todo bien, chicos? Todo bien. Vale, gracias. Ok, en esta de relación a las columnas, pues bueno, aquí creo que es más fácil verlo en, bueno, aquí también tengo las respuestas en PDF, porque, no, espérense, este es de, es que también, ya están viendo, también, bueno, yo estoy estudiando japonés, entonces, y también por este curso, pues, uno de mis jefes es japonés, entonces, pues, es importante, que sepa japonés para entenderme mejor con él. Entonces, pero bueno, aquí, ¿en qué pregunta me quedé? Pues, que aquí ajá, en esta se me hace más fácil en aquí, que en el Google Classroom. Entonces, ¿cuáles son las respuestas, no? Porque, bueno, aquí ya no voy a ver sus respuestas, pero el inciso A, que era integración, era justamente con el número 3, integración, que depende de la comprensión de la estructura y el contexto de la organización. Si se dan cuenta, son casi los mismos principios, ¿no? Pero aquí dice el marco de referencia, que son justamente estos son los parte de el liderazgo y compromiso que debemos de tener al evaluar riesgos, que es parte del capítulo 5 de la ISO 31000. Entonces, sí va relacionado a los principios de riesgos, pero es un poquito diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es parte del inciso A, depende de la integración, depende del compromiso y estructura del contexto de la organización. Inciso B es justamente la matriz del FODA o análisis del contexto interno y externo, o matriz DOFA, ¿no? Que bueno, no es lo mismo un análisis FODA con matriz FODA. En este curso les voy a enseñar la diferencia y les voy a enseñar a hacer una matriz FODA y les voy a compartir un Excel donde viene todo eso. Y hoy mismo se lo subo al Google Classroom, ¿no? Entonces, implementación. Pues realmente la implementación va a ser la cuestión de implementar el marco de referencia de la gestión del riesgo. Valoración es justamente para valorar la eficacia del marco de referencia, que son todos estos puntos. Integración, diseño, implementación, valoración, mejora, evaluación del desempeño, liderazgo y compromiso. Ahora sí, inciso E, pues es realmente la organización deberá de tener una buena comunicación. Evaluación del desempeño, pues es justamente bueno, evaluación del desempeño, fíjense que no es ninguna de los incisos. Si le pusieron alguna de esas, pues los troleé porque no era. Y el inciso G, ese sí es el primero, alta dirección, que es liderazgo y compromiso y la supervisión. ¿Ok? Ya acá. Vámonos con, bueno, ¿hubo dudas o comentarios sobre o más o menos sí quedó claro? De la pregunta 5. Todo bien. Ahora nos vamos con la pregunta... A ver, nada más quiero ver si me los troleé en una. Sí me los troleé. Bueno, es normal. Apenas van empezando el examen y es normal. Define qué es un riesgo. Este registro o informe es obligatorio en un sistema de calidad con base a la norma vigente en estas, ¿no? Entonces aquí les estoy diciendo que me definan qué es un riesgo y si sí es obligatorio. Entonces vamos a ver. Un riesgo es la probabilidad de que exista una incertidumbre o una probabilidad de que no se alcance un objetivo. Desconozco si es obligatorio. Ok, aquí para quien contestó esto, porque ya ven, yo no ando así diciendo, tú contestaste esto, pero al quien lo dijo no me lo tiene que decir hoy, no es obligatorio, pero sí es obligatorio. En el capítulo 6 de cualquier sistema que sea certificable, nos indica que nosotros debemos de evaluar riesgos y oportunidades, donde viene justamente el debe, ¿no? De hecho, voy a meterme tantito acá. Recuerden que cuando dice debe es obligatorio para poderse certificar.
Entonces, en la norma, ¿en dónde dice? Dice justamente en la ISO 9001, que es la que estamos tomando de referencia, pero igual, es en la 14000, en la 17, en la 27000 y en las otras ISO que sean certificables también lo piden, pero justamente de aquí viene, ¿no? Donde dice acciones para abordar riesgos y oportunidades. En el 6.1 dice, al planificar el sistema de gestión de calidad, en este caso, la organización debe de considerar, recuerden que aquí está la clave de que es obligatorio, debe de considerar las cuestiones referentes al apartado 4.1, que es el contexto, que es por eso que les voy a enseñar a hacer análisis de FODA y matriz FODA, en especial matriz FODA, ¿no? Ya con un Excel y todo. Y en el apartado 4.2, que es lo que estábamos viendo también, que sean inclusivos con las partes interesadas y determinar, aquí viene la clave, los riesgos y oportunidades necesarios para abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de calidad pueda lograr los objetivos, bueno, los resultados previstos, aumentar los efectos deseados, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora. Por lo cual, sí es obligatorio. O sea, si quieren ser así como que súper ISO y profesional, ¿en dónde dice? Dice en el 6.1.1 de la ISO 9001, ¿ok? Entonces sí es obligatorio y sí está bien que digas que el riesgo es una probabilidad de un incidente o una probabilidad de que algo no alcance los objetivos. Está perfecto. Es la probabilidad de que ocurre, sí es, riesgos para mí es sinónimo, entonces está bien que hayan puesto probabilidad, es la probabilidad de que ocurre algo no esperado y desfavorable con la probabilidad de reducir o poder mejorarlos antes de llegar a algo más desastroso. Perdón. Sí, es cierto, o sea, lo que nos permite es que no tengamos daños colaterales o desastres, ¿no? En cuestión de riesgos, les digo que los riesgos se originaron en seguridad y higiene, va muy correcto esta definición. Es la correlación entre el peligro y la exposición a este que puede causar un efecto negativo. Esta me gustó porque los riesgos generalmente son mencionados como algo negativo. Cuando decimos que es algo positivo, hablamos de oportunidades. Pero como les decía, ¿no? Bueno, ahorita el vaso todavía no me lo acabo, pero cuando vemos el vaso medio lleno, medio vacío, va a depender de ustedes. Cuando lo vean medio lleno, va a ser algo positivo en esa conceptualización de esa incertidumbre, y cuando lo veamos medio vacío, va a ser algo negativo. Generalmente las empresas son bien negativas, no les interesa ver áreas de oportunidad, no les interesa ver que esto vamos a mejorar, sino realmente ver en qué estamos mal, si en esto que podemos mejorar y en esto que nos van a auditar. O sea, lo ven todo negativo, todo malo, todo peor, ¿no? Pero bueno, también va a depender, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer esto en algunas empresas de la alta dirección que no tenían mucho contacto con la parte operativa, eso también va a depender de la cultura y el conocimiento que se tenga de todos los procesos. Me tocó una vez que en las juntas directivas de los dueños de las empresas CEO me decían, no, es que estamos bien en todo. O sea, cuando hacíamos su FODA, y yo les decía, oigan, ¿y dónde están sus debilidades? ¿Dónde están sus amenazas? ¿Dónde están sus riesgos? Y me decían, no, es que aquí todo está bien, señor. La verdad es que yo no sé por qué viene aquí a hacernos una auditoría, si aquí todo jala y está perfecto, todo es color de rosa, casi me decían. Y ese es un desconocimiento de la alta dirección sobre cómo están los procesos realmente, ¿no? Porque pues, no pueden decir que todo esté bien. Entonces ahí también me ha tocado el otro extremo, que todos piensan que es color de rosa, generalmente la alta dirección, ¿no? Que eso es también causa y consecuencia de que los administrativos o los coordinadores o los dueños de proceso no les informan realmente lo que hay para que pues no los corran, para que no exista esta evaluación de desempeño, que es lo del capítulo 9, y pues por eso cuando yo llego con ISO, pues ya como que hay un choque, ¿no? De que, ay, híjoles, es que este señor ya nos va a poner a trabajar, ya nos va a estar contando, ya nos va a estar evaluando los riesgos, ya no vamos a poder hacer lo que queramos, ¿no? Y eso es también lo que ustedes tienen que venderle a las organizaciones, les va a ayudar a poder ser más productivos, el identificar los riesgos en este caso, ¿no? Entonces me gustó mucho esta parte. Una parte del proceso que afecta, ya sea parcial o por completo, todo el funcionamiento de forma perjudicial. Es cierto, por lo que puede alcanzar los objetivos que se miden. Excelente, ¿no? Entonces, todas sus respuestas están bien, me definieron bien los riesgos, nada más que, pues no, creo que nadie me contestó si era obligatorio o no, pero pues ya saben, ¿no? En el 6.1 nos dice que sí es obligatorio. Entonces, para que también lo tomen en cuenta cuando hagan el examen final, que también le tienen que poner que es obligatorio.
Número 6. ¿Qué se debe preguntar primero? ¿La política de calidad o el análisis de riesgos al empezar una certificación? Eso está excelente. Voy a ver sus respuestas. El 50% dice que depende del contexto y del auditor. Muy diplomáticos, excelente. El 25%, primero el análisis de riesgo. Y el otro 25% me dijo primero la política de calidad. Ok. En la versión anterior, se acostumbraba primero a empezar con la política de calidad, en la versión anterior. En esta versión, pues realmente, digamos que es uno de los procesos por los cuales el auditor, al preguntarlo, si no tienes una evaluación de riesgo, yo en lo personal, si yo llego y soy un auditor de certificación o de tercera parte, yo llego y le digo, oye, ¿me puedes mostrar tus riesgos? Y me dice, no, no tenemos riesgos, aquí no evaluamos. Yo si me paro, me levanto y les digo, ¿saben qué, señor? Muchas gracias, no le puedo dar el certificado. ¿Por qué? Porque la evaluación de riesgos es muy principal para mí. Pero una cosa es que sea una no conformidad mayor o por la que van a perder el certificado si es la primera vez que se van a implementar, o que corre riesgo su certificado al hacer una no conformidad mayor. Eso sí, pero va a depender también del contexto, del auditor, porque realmente no hay una fórmula que yo les pueda decir que cuál va primero, política de calidad o análisis de riesgo. Va a depender justamente del auditor. Entonces la respuesta como que más acertada es el inciso C, el del 50%, ¿no? Entonces póngale porque pues, realmente no tenemos una fórmula en la cual yo les puedo decir, no va primero política de calidad, no va primero un análisis de riesgos. O sea, no, porque cuando empiezan a preguntar puede ser con una o con la otra, ¿no? O sea, va a depender justamente del contexto y del auditor. De la siguiente lista, si debería ser una organización, ok. En este igual, siento que en el PDF está más claro. Bueno, no es que esté más claro, sino es que es más, ¿cómo decirlo? Más rápido de ver visualmente para no estarme aquí yendo de un lado para otro. Entonces, aguántenme, ¿dónde está el PDF? Oh, Dios, aquí está. Entonces, aquí, ok, aquí les dice, de la lista clasifica si se debería hacer para la organización algo externo, CE, o algo interno, CI, ¿no? Los factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, si se dan cuenta, esta es parte del análisis del 4.1, del contexto, ¿no? Financieros, tecnológicos, económicos y ambientales, es a un nivel internacional, nacional o regional, y estos van a ser como que realmente el contexto externo, ¿no? Y el contexto interno van a ser todos los procesos que tengan, ¿no? Entonces, misión, visión y los valores es algo interno, es algo que la organización define, no es que externamente lo hagan, ¿no? La gobernanza, la estructura de la organización, los roles y la rendición de cuentas también es algo interno. Los impulsores clave, las tendencias que afectan a los objetivos de la organización, sí es algo externo. Cuando me refiero a impulsores clave, es justamente un sinónimo de los stakeholders que van a mover tu organización, para que entiendan, ¿no? O sea, a mí también me gusta decirles con sinónimos, porque no todos los instructores, los auditores o las certificadoras les van a hablar que yo. Entonces, muchas veces puede que les pregunten, ¿me muestras tus impulsores clave? En vez de decir tus stakeholders externos. Entonces, pues para que vean el sinónimo, ¿no? La complejidad de las redes y dependencias es también algo externo. Redes aquí es algo tan genérico como la red energética, la red de transporte o de logística y las redes de distribución. Todas esas redes que ustedes tengan es lo que también va a ser. La red de internet también puede ser. Por ejemplo, yo estoy dándoles ahorita un curso por la web, ¿no? Entonces, también me va a ser algo externo que me va a depender ver si estoy llegando o no a la comunicación mediante Zoom, ¿no? Entonces, eso es algo externo. Las capacidades entendidas en términos de recursos y conocimientos, por ejemplo, el capital, tiempo, personas, propiedad intelectual, procesos, sistemas y tendencias. Bueno, aquí en paréntesis les dije que si se dan cuenta, todo eso son factores internos, ¿no? Entonces, ¿dudas o comentarios sobre esta clasificación? ¿O si quedó bien? ¿O si de lo anterior que he estado diciendo hay alguna duda hasta ahorita del feedback? ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Cool. Aquí sí quiero ver qué pusieron en qué es un análisis causa-raíz.
Ahí sí voy a andar en el chismecito a ver qué pusieron. Ah, no sé, carita triste. No, no se preocupen. Sí, luego pasa. Para eso es este curso y para eso es las clases, ¿no? Análisis causa-raíz viene justamente de que nosotros tenemos un problema y tenemos que ver la raíz de ese problema. Es decir, tenemos una causa y tenemos que indagar hasta el foco principal o el origen de ese problema, ¿no? O sea, análisis de causa-raíz es sinónimo de origen de el problema, ¿no? Por ejemplo, yo voy a querer que entre todos ahorita hagamos un análisis de causa-raíz sobre qué le pasó realmente a la línea 12 del metro. Igual y hoy por el tiempo no me va a dar, pero de una vez les estoy avisando, va a ser una dinámica que vamos a hacer sí o sí el lunes, ¿eh? Entonces, para que vayan investigando ahí en las noticias, en lo que ustedes saben, qué habrá causado que existiera ese daño en la línea 12 del metro, ¿no? Ya más o menos, ya muchos ya deben de decirme. Yo no quiero que solamente me digan fue corrupción o fue nepotismo, fue mala administración. O sea, vamos a analizar todas las causas y las subcausas de por qué el metro falló, porque son varias, ¿eh? Son varias, y de ahí vamos a llegar a la causa raíz, que ya muchos tal vez ya la saben, pero vamos a ver todo ese desglose. Entonces, toda esa ramificación es lo que se le va a llamar las raíces, ¿no? Justamente de esto, ¿no? Entonces, para que entendamos el origen de esto, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pusieron? El análisis que ayuda a que no se repita algún problema mediante la identificación de las causas. Ajá, sí, muy bien. Aquí nada más vamos a detallarlo un poquito más. Causas principales y secundarias, ¿no? Nada más justamente por lo que les acabo de decir. Está perfecto esta. Es una metodología para evaluar cuando se suscitó un parecer no completado para evitar que este vuelva a suceder. Esa es una acción correctiva o un riesgo. Como tal, la metodología de análisis causa-raíz no es necesariamente obligatorio que te ayude a evitar ese problema, sino que ya sepas cuál es el origen del problema. Es como que un paso antes. O sea, una vez que haces tu análisis causa-raíz, ahora sí, con cualquiera de las técnicas como las 5 por qué, el Pareto, el Ishikawa, que las vamos a ver en este bloque, que es con parte de la ISO 3.10.10 y demás técnicas para evaluar análisis de causa-raíz, sí es importante que sepamos que eso nada más es el análisis causa-raíz. Una vez que ya hacemos un análisis, ya sea estadístico o de indicadores, ahora sí ya vamos a hacer un plan de acción para evitar que ese problema se vuelva a dar, pero son cosas diferentes, ¿no? Entonces aquí sí, esto va más encaminado a que qué hacemos con el análisis causa-raíz, pero no es la definición como tal de causa-raíz. Entonces, hay cuidado. Esto es más como el plan preventivo o el plan de acción una vez que identificamos la causa raíz, ¿ok? Examina cuál es la verdadera razón de un problema para determinar el origen y que otras partes del proceso puedan afectar. Me gustó esta definición, está bien, está cool, ¿no? Entonces, la 2 y la 4, chido ahí, ¿no? Entonces, las otras, pues acá ahí nada más, tome nota. Les digo, no pasa nada, para eso es este curso, es la primera vez que ven esto, no pasa nada, para eso es. Análisis causa-raíz. Según lo que yo evalué aquí con la ingeniera, que se llama Andrea, el análisis causa-raíz se refiere a la interpretación y el análisis de un problema a profundidad mediante la trazabilidad, ayuda mediante herramientas y mediante la gestión de riesgos. Muy bien, esta es otra definición que podemos ver para el análisis causa-raíz. Pues si se dan cuenta, 2 de las 4 que vimos están correctas. Cada quien va a definir diferente la causa-raíz. Lo importante es que más o menos digamos la misma idea. ¿Sí me explico? Justamente que identifiquemos cuál es el problema a profundidad mediante el seguimiento y de ahí poderlo gestionar, ¿no? Que justamente aquí, como lo dice Andrea, me gusta. Entonces, eso sí es muy, muy importante. Vamos a seguir con el Google Classroom. ¿Dudas, comentarios? ¿O todo bien? Todo bien. Ok. Explica la siguiente plantilla y describe cada una de sus partes mediante el diagrama Ishikawa. Ah, pues aquí les puse el Ishikawa, ¿no? Justamente.
Ishikawa, les digo de una buena vez, es el apellido de un japonés que creó esta técnica. Ishikawa es una parte de Japón que está justamente en el centro de Japón. Les digo, yo como estoy estudiando japonés y como mi jefe es japonés, pues sí sé, ¿no? Y por qué, bueno, en Japón, les digo así como para el chisme nada más, los apellidos como Yamada, Ishikawa y otros japoneses, que ustedes me digan, vienen de lugares o de regiones que son de Japón. Por ejemplo, Yamada es cerca de la montaña en español, ¿no? Entonces, eh, los apellidos vienen de ahí, ¿no? Por ejemplo, también los alemanes, sus apellidos vienen de algunas regiones o de oficios también que se vienen ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, nada más así para que lo vean rápido, Ishikawa es esta parte, ay, bueno, no sé si la alcanza a ver, si no se las paso en una imagen, pero es esta puntita de Japón, ¿no? Es esta puntita, está justamente en el centro, ay, no creo que lo vean bien, pero está en el centro de Japón, ¿no? Así que es como en el centro de México, así más o menos, es una puntita Ishikawa, ¿no? Pero bueno, ahí nada más como dato cultural para que sepan de dónde viene Ishikawa, es una región de Japón. El diagrama Ishikawa va añadido a las posibles causas de un problema de cada espina principal, ¿está bien? Es decir, lo que influye en la espina son las secundarias, ajá, que se daña causas relacionadas con las principales. Exacto, me gustó mucho esta definición. Está perfecto esa. Se usa como diagrama causa y efecto, eso está bien, es otro sinónimo del diagrama Ishikawa, es causa y efecto, en el que un problema central va identificando las posibles causas de esto. Excelente. El diagrama Ishikawa es una metodología utilizada para evaluar cuando se suscitó algo fuera de lo establecido, para encontrar las causas de acuerdo a lo estructurado, ¿no? ¿Está bien? Es la causa que se determina los factores y los subsecuentes para determinar el problema del conjunto de los factores que se afectó. Está perfecto. Todas están bien. Todas están chidas, ¿no? Y justamente en la imagen que tenemos ahí del Google, podemos ver justamente esta parte, ¿no? Que causa efecto, ¿no? ¿Qué lo causa y cuál es el efecto, ¿no? Justamente esto, les digo de una buena vez, vamos a tratar de hacerlo así el lunes para lo de la línea 12, ¿no? Entonces vamos a trabajar todos, traigan sus ideas, sus lluvias de ideas para que identifiquemos con el Ishikawa justamente esto, ¿vale? Entonces va a ser una actividad, vamos a hacerla un poquito dinámica el lunes, entonces para que vean. Entonces aquí el problema, pues vamos a poner accidente en la línea 12. Y ahora sí, vamos a usar estas causas. Generalmente son las 6 M's, ¿no? Que es otra, se les llama 6 M's de calidad y generalmente va relacionado con el Ishikawa. Sí es importante que sepan que la ISO 31010-2019 no nos dice que deben de ser las 6 M's, ¿no? O sea, realmente eso es algo que hemos usado como costumbre y más que nada en las áreas de ingeniería para evaluar procesos de manufactura, pero no es obligatorio usar las 6 M's. ¿Cuáles son las 6 M's? Pues son medio ambiente, aquí le pusieron como entorno, lo que va siendo herramientas o maquinaria, lo que va siendo mano de obra, materias primas, método o sistema y mantenimiento. Aquí en vez de ponerle medida le pusieron, perdón, aquí le pusieron medida y en las 6 M's es mantenimiento, ¿no? Entonces, para que más o menos vean. Y este diagramita, pues, más o menos lo vamos a ir desarrollando para hacer el ejercicio de lunes. ¿Y saben qué? De una buena vez los voy a dividir ahorita con los 4 que están. A ver, bueno, o a ver que, como son 4, cada uno le va a tocar uno y puede repetir otro, ¿no? Entonces, elijan 2, más bien cada quien va a elegir 2, va a haber unos que se van a repetir. Entonces, para el problema de la línea 12 con las 6 M's, ¿quién quiere cuál? Para que se lo lleve de tareita de aquí al lunes. ¿Quién quiere medio ambiente? Dígame. Yo quiero el medio ambiente. O yo se los asigno, chicos.
Ahorita te está en la oportunidad, nada más tienen que elegir dos M's. Recuerden que vamos a analizar Todavía los... ¿yo los elijo? ¿O tú cuáles querías, Frederick? A ver. Solo dos M's. A ver, mantenimiento y medio ambiente. A ver. Órales. Entonces, Frederick se queda con mantenimiento y medio ambiente. Vale. ¿Puedo elegir? Sí, pues, pueden elegir. Ahorita le estoy dando chance. Bueno, me quedo con mano de obra y materiales. Muy interesante. Esas están muy interesantes. Mónica, mano de obra y materiales. Ok, y Brenda, pues me dijo que pues yo se las eligiera, ¿no? Entonces, pues Brenda, a ti te va a tocar, va a estar un poquito difícil, maquinaria y métodos. No se preocupen, yo también voy a hacer mi tareita. Ya de hecho tengo un borrador, quiero hacer un video para mí, de TikTok de eso, justamente. Entonces, pues sí ya tengo ahí un previo, pero pues esto está bien, ¿no? Entonces, cada quien ya sabe lo que va a hacer, ¿no? Entonces, para la clase de lunes, voy a querer que de las 2 M's que nada más eligieron, o que yo les asigné, me pongan justamente esto, ¿no? O sea, Frederick le va a tocar mantenimiento y medio ambiente del por qué falló la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México. Mónica le tocará mano de obra y materiales de por qué afectó la línea 12 del medio ambiente. A Brenda le va a tocar maquinaria y método, ¿no? Entonces, para que ocupen eso, ¿va? Y tienen que hacerme sus causas principales y sus subcausas de las 2 M's, nada más de esas 2 M's. El problema es la línea 12, ¿vale? ¿Dudas, comentarios de esta actividad? Solo lo traemos como en idea, ¿verdad? ¿O lo Es- traemos en un diagrama? Pues en sí, pues si pueden hacerme bien como sus ideas, pero entre más fundamentadas mejor. A mí lo que más me importa es que las justifiquen, aunque sea solo una causa principal, ¿no? Pero que me digan, es que yo he checado, por ejemplo, voy a ver una de Frederick. Yo he visto que había un mal mantenimiento y se pudo ver con las fotos del Google Classroom, que lo vi en una noticia, ¿no? Que ahí, por ejemplo, la ballena ya se veía que estaba deteriorada, ¿no? Entonces, eso es algo que me va a sustentar mi argumento. Aquí lo que quiero es que no solamente traten de suponer, traten de que en las noticias y que está tan en boom y que ha habido mucha, pues me traten de justificar lo que me digan. O sea, también vamos a jugarle un poquito a la suposición porque es parte del ejercicio probabilístico, pero entre más justificado me lo puedan dar, pues mejor, ¿no? Y les digo, hay tantas noticias, ya hasta incluso ya hay unos que ya les pasó de moda, que pueden encontrar mucha información de esto, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, tú, Mónica, que me puedas decir mano de obra, corrupción, ya te di un ejemplo, ¿no? O sea, el personal ahí hubo corrupción. Entonces, ¿por qué hubo corrupción? Ahí me vas a tener que checar. Ya no me quiero meter más, ahí investigale, pero ya más o menos ya te di una idea, ¿no? De más o menos qué me puedes poner y cómo justificármelo con noticias, con lo que hayas visto, etcétera, ¿no? No sé si más o menos ya quedó más claro. Sí, gracias. Sí. Aquí pues sí, anótenlo, ténganlo ahí en su lluvia de ideas, su borrador, no se preocupen, aquí van a escribirlo. Obvio, entre más trabajado lo tengan, pues esta dinámica va a ser más rápida y va a ser más enriquecedora para todos, ¿no? Y va a ser así como de, wow, no manches, porque voy a usar Visio y yo voy a estar ahí, yo voy a ser su secretario y ustedes me van a dictar y ya vamos a ir comentando, vamos a ir argumentando entre todos. Entonces, pues traten de hacerlo bien para ustedes, ¿no? O sea, para que quede más bonito el Ishikawa, ¿no? Ahí que quede chido, ¿no? Y ya después se lo comparten, se lo suben, ahí lo dicen en chismes, no sé, pues para que ahí algo se vea, ¿no? Y justamente aquí en el Ishikawa lo que nos puso, en la industria de la manufactura es muy común utilizar las 6 M's, como se muestra en la imagen, lo que estamos haciendo. Las materias, la maquinaria, la mano de obra, el medio ambiente, el mantenimiento, el método.
siendo estas las partes a analizar que intervienen en el proceso. Podría ser causante del problema. Ok, entonces es parte complementaria del Ishikawa. Entonces ya para que lo tengamos, ¿no? Aquí, bueno, ¿qué es probabilidad? Yo no lo voy a checar aquí. Esto lo saqué de un libro de la UNAM. Y dice, la probabilidad es la medida numérica de la posibilidad de que un evento ocurra. Por eso les digo que cuando dicen riesgos y probabilidad, para mí es sinónimo y está bien. Por tanto, se utiliza como una medida del grado de incertidumbre asociado con cada uno de los 4 eventos previamente listados. Si las probabilidades disponibles se pueden determinar la posibilidad de que ocurra de un evento. Los valores de probabilidad siempre se asignan en una escala del 0 a 1. Eso es muy importante. Recuerden que lo voy a ver más adelante en modelos matemáticos, ustedes lo deben de saber. La probabilidad siempre se ve al 0.50%, ¿no? Por ejemplo, que ahorita se los puse en el chat. Si nosotros lanzamos una moneda, a ver aquí, una moneda. Aquí tengo una moneda. Entonces, voy a tener una cara y un sol. Bueno, en este caso, como es una moneda, bueno, esta es una moneda cubana, cuando fui a Cuba, que en sí en Cuba no, es muy difícil sacar las monedas, no lo hagan, chicos, yo me pude ir a la cárcel. Entonces, pero bueno, aquí esta es una moneda cubana, ¿no? Entonces, en un lado tienes la estrella, que bueno, no creo que lo alcancen a ver, bueno, sí, ahí está la estrella, y aquí tienes el escudo, ¿no? Del peso cubano, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidad es de que salga el escudo o la estrella? Pues es del 0.50, ¿no? Por ciento, sin nada más. Entonces, con base a eso, pues ustedes pueden ver, ¿no? Esta probabilidad. Y por eso es que aquí justamente en el texto nos dice que los valores de probabilidad siempre se asignan a una escala de el 0 al 1. Una probabilidad cercana al 0 indica que es poco probable de que el evento ocurra. Una probabilidad cercana al 1 indica que es casi seguro que un evento se produzca. Otras probabilidades entre el 0 y el 1 representan grados de posibilidad de un evento que ocurra. Por ejemplo, si se considera el evento lluvia por la mañana, se entiende que cuando el informe del clima indica una probabilidad de lluvia casi nula, significa que la posibilidad de lluvia es baja. Sin embargo, si se informa que la probabilidad es del 0.9, que es igual, si lo multiplican por 100 nos dan porcentaje, que era lo que yo les decía en el bloque anterior. Es mejor leerlos en porcentajes y los riesgos igual pueden pasarlos a porcentaje, nada más es que lo multipliquen por 100. Entonces, del 0.90 de que llueva, es probable que llueva. Una media es obvio el 0.50, que indica que la probabilidad de que llueva es igual a la de que no llueva, ¿no? Es 50-50, ¿no? Entonces, para que más o menos ahí vean. En este sentido, se puede ver que la probabilidad es una técnica numérica en la que los eventos en el sistema de gestión determinado, ya sea de calidad, de seguridad y salud ocupacional o ambiental o etcétera, tenga que manejar una planificación de acciones al ver su grado de incertidumbre o de riesgo o de oportunidad. Ahí, por ejemplo, también es de oportunidad al que se enfrentan las organizaciones, ¿no? Entonces, para que vean lo que se va relacionando, ¿no? Y pues ya vamos a ir avanzando. Sí, aquí, pues, si hicieran buenos en probabilidad, útale, este curso nada más les va a ayudar a complementar. Ah, no, espérenme, aquí no, esto no. Estábamos viendo el Google. Uy, aguántenme. No, ya se me trabó. No, esto es de la presentación, discúlpenme, le puse en otra cámara. Entonces, ¿dudas o comentarios de lo que les estaba diciendo? No, ¿verdad? ¿De la tarea también? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Entonces, ¿cuáles son las partes interesadas y cuál es su relación con el marco de referencia? Como les estaba diciendo, el marco de referencia viene en el capítulo 5 de la ISO 31000-2018, ¿no? Entonces, con base a eso, a ver, voy a ver qué pusieron. Chismecito. Aquí. Aquí. A ver, las partes interesadas son aquellas que se tiene un interés en la organización para obtener un beneficio.
Puede ser un cliente, un proveedor, un accionista. Es correcto. En el marco de referencia es importante porque hay que mantener las partes interesadas satisfechas, ¿no? Bueno, sí y no, porque no todas las partes interesadas las vas a poder tener satisfechas en la realidad. O sea, es imposible que los colaboradores, los accionistas, por su simple situación de conflicto de interés, los tengas satisfechos al 100%. Sin embargo, llegar a una conformidad, ahí sí te creo, que cumplas con lo mínimo que te piden, ahí sí, ¿no? O sea, que cumplas con mínimo las prestaciones de ley, que no les violes los derechos a los trabajadores y que mínimo le cumplas la cuota utilitaria que te piden los accionistas, sí vas a poder, ¿no? Pero que los tengas 100% satisfechos, en la realidad es muy difícil, ¿no? O sea, está bien, es lo ideal, pero la realidad es que es casi imposible que todas las partes interesadas las tengan. Por ejemplo, el gobierno, ¿no? Que lo tengas 100% satisfecho, pues no, ¿verdad? O sea, también va a haber cosas que tal vez no. Entonces ahí nada más ahí le cambiaría, pero está bien la definición. Las partes interesadas corresponden a todos los que tienen que ver directamente con alguna situación, ¿sí? Con la organización. Ahí nada más le pondría alguna situación con la organización o la empresa que estamos ahí haciendo el marco. Debo poner institución, perdón. Ah, ya. Ah, bueno, sí, no se preocupen. Qué bueno como lo dices. Sí. Luego nos pasa, ¿no? Error de dedo. Por ejemplo, en la siguiente también, ahí dice, son todas aquellas, o sea, les entiendo, ¿no? No se preocupen, no pasa nada, como que les entiendo, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, aquellas, ¿no? Aquellas relacionadas con el contexto de la organización, clientes, proveedores, etcétera. Muy bien. Y 2 puntos suspensivos que de seguro fue de, pues no sé qué poner, next. Entonces, está bien, ahí está padre. En el PDF les puse el concepto de partes interesadas se extiende más allá del enfoque únicamente al cliente. Es importante considerar las partes interesadas pertinentes a la organización y tiende a referenciar al marco al que quiere manejar un sistema de gestión, trabajando juntos y deberá adaptarse a las necesidades de la organización. ¿Ok? Entonces ahí, venga. Ahora bien, esta está interesante porque esta es más como que técnica y que deben de saber de ISO. Claro, ¿qué punto de la norma ISO 9001 de cualquiera de otra estructura de alto nivel tiene su relación con la norma ISO 31000? Híjoles, aquí cada quien marcó una diferente, qué chistoso. Entonces nada más uno la va a tener bien. Y la que la tiene bien es, si se acuerdan, ahorita vi ISO 9001 y les dije que era el 611, por lo cual el capítulo es el 6.1, inciso A. Los demás la tienen mal. ¿Okay? Entonces la respuesta correcta es esta, la que está en azul. ¿Ok? Ahí sí no hay otra. Entonces, ¿cuál es el proceso para la aplicación de las herramientas utilizadas para la apreciación del riesgo? ¿Ok? Aquí dice, creo que evaluar la situación y conocer los posibles riesgos para abordar su matriz. Es parte de, ahí tienes un 25% del proceso, ahí va. ¿Y de qué? ¿Quién sabe qué significa eso? No lo entiendo. 1. Evaluación del contexto de la organización. 2. De las partes interesadas. 3. Evaluación del proceso. 4. Evaluación del lugar. 5. Evaluación del personal. Bien, son parte de las evaluaciones del riesgo. Ahí sería evaluaciones del riesgo, pero a nivel estratégico. Los diagramas y estadísticas también son herramientas para evaluar riesgo. Entonces, estas, pues sí, las pongo ahí como medio, ¿no? A esas. ¿Están bien? No están tan al 100, pero sí están. Yo que puse en el PDF, a ver, vamos a checar. Que ahí creo que me extendí para que también ustedes chequen. Pues es realmente lo que viene en el capítulo 6. Es decir, ¿cuál es el proceso? Y aquí está el diagramita. Es decir, y de hecho es el que se les puso en la primera imagen, en la que tal vez hubo confusión con la de principios de calidad, es justamente esta, ¿no? Que justamente aquí tenemos el proceso cíclico, si se dan cuenta aquí están las flechas, aquí lo está siguiendo, y entonces primero debemos de tener una comunicación
y consulta, ¿no? De qué vamos a evaluar en el riesgo. Tenemos que definir el alcance y el contexto y los criterios. Después evaluamos el riesgo, identificamos el riesgo, analizamos el riesgo, valoramos el riesgo, tratamos el riesgo, damos el registro y el informe y ya después le damos seguimiento y revisión. Entonces esto lo pueden entender un poquito más si nosotros tenemos lo que va siendo justamente el proceso de... a ver, espérame, es que está en azul. No, eso sí no me ayuda. Entonces, aquí, a ver, texto. Si ustedes tienen lo que va siendo aquí, entrada, transformación y salida, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya vienen estas partes, ¿no? O sea, la entrada. Ay, no tengo. Esto no, primero. Bueno, ahí se queda eso. La entrada va a ser justamente la comunicación y consulta del riesgo, la transformación o ya el proceso como tal de riesgo es todo esto, ¿no? Primero tenemos que definir el alcance, el contexto, los criterios para evaluar el riesgo. Ahora sí hacemos la evaluación de riesgo, identificamos el riesgo, analizamos el riesgo, evaluamos el riesgo, tratamos el riesgo y ya ahora sí que en su salida hacemos el registro e informe y le damos seguimiento, ¿no? Bueno, ya la salida como tal estrictamente es el seguimiento de revisión, ¿no? Entonces, tal cual, este es el proceso o lo que se quería tratar de contestar justamente en ese reactivo, ¿no? Lo vamos a ver en todo el curso, así que no se preocupen, es tan normal que pues haya quedado un poquito de complicaciones, no pasa nada. Ahora bien, un análisis de árbol de fallas va a ser otra técnica que vamos a ver. Un análisis de árbol de fallas debe ser tan complicado como sea posible. Vaya. Aquí pues nada más era verdadero, parcialmente cierto, falso o solo en algunos casos particulares. Pues bueno, yo en lo personal no diría que debe ser fuerzamente complicado. De hecho, los diagramas, cuando hagamos esa técnica de árbol de fallas, de verdad es que sí cuesta un poquito aterrizarlos y entonces si los hacemos complicados, yo en lo personal no sugiero que sean complicados. Sin embargo, sí hay personas que en algunas ocasiones lo hagan, ¿no? Entonces, estas dos están correctas. El inciso C y el inciso D, las que pusieron para mí están bien. Solamente en la única que sí no se las acepto es en el inciso A, ¿no? O sea, ahí sí les diría, espérame, no me compliques la vaina si no es obligatorio, ¿no? O sea, entonces está bien. ¿Cómo se desarrolla una matriz de riesgos o una MEF? Se evalúan los casos que afecta de forma negativa a tu proceso o las acciones o faltas que podrían afectarlos. Se busca la probabilidad y un grado de gravedad, de gravedad o severidad. También se le conoce como severidad. Bueno, debemos de recordar que justamente es esta parte en la que nosotros pues vamos a ver sus respuestas, ¿no? En este caso, bueno, estaba viendo la primera, ¿no? Que, bueno, grado de gravedad o de severidad son sinónimos para evaluar la situación inicial del riesgo. ¿Está bien? De forma general, ¿está bien? Es una matriz que se elabora para determinar los posibles modos o causas de falla que puedan ocurrir. Causas de falla y consecuencia, ¿no? Volviendo a esto de análisis causa-raíz, entonces ahí nada más faltaría falla y consecuencia. Ahí nada más le incluiría consecuencia, ¿no? A esa definición. Es un procedimiento que permite identificar fallas en productos, procesos, sistemas, así como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos, causas. Aquí está bien, aquí se lo pusieron. Efectos, causas y elementos de identificación. Perfecto, ¿no? Entonces, yo lo explicaría diferente en la primera y en la segunda, pero están bien, y en la tercera súper bien. Entonces, ¿cómo se los puse en el PDF, no? Entonces ahí Bueno, un sinónimo de matriz de riesgos o AMEF, y como viene en la norma ISO 31010-2019, es matriz de consecuencia o probabilidad. Son sinónimos, chicos. Entonces, acuérdense cuando les digan, evalúame la matriz de consecuencia, evalúame la matriz de probabilidad, evalúame la matriz de riesgos, evalúame la AMEF. Todos son sinónimos de lo mismo. Estábamos hablando de lo mismo, ¿vale?
solo que de diferente manera. Entonces, para que lo anoten, porque les digo, no todos les van a hablar como Gustavo, no todos les dicen matriz de riesgos, no todos les van a decir AMEF, ¿ok? Entonces, para que entendamos. Entonces, la matriz de consecuencia o probabilidad, como viene en el B.291, es un medio para combinar las clasificaciones cualitativas y semi-cuantitativas. ¿Por qué les ponemos semi-cuantitativas? Porque aunque hacemos un modelo matemático es muy básico, es solamente una multiplicación. Bueno, ya los que han hecho la matriz de riesgos conmigo en bloques anteriores pues saben que pues, es solo una multiplicación entre severidad por probabilidad o ocurrencia, la multiplicación y ya. O sea, por eso es semi-cuantitativa. Y de probabilidades para producir un nivel de riesgos o una clasificación de riesgos. El formato de la matriz y las definiciones que se aplican dependen del contexto en el que se utilice. Es importante que se utilice un diseño apropiado a las circunstancias. ¿Qué quiero decir? Va a haber matriz de consecuencia y probabilidad muy básicos, así incluso puede ser un análisis de riesgos binario entre 0 y 1, verdadero y falso, y entre matrices de consecuencia tan complicadas que, que la verdad es que de empresas transnacionales, ¿no? En este bloque les voy a enseñar una matriz de riesgos de un corporativo que es Santander, que tuve la oportunidad de hacer una auditoría ahí, y más que nada fue consultoría, porque fue como, es bien chistoso, porque me contrataron para hacerles una auditoría de simulacro. Les explico, una auditoría de simulacro se hace cuando quieres preparar a tu personal para una auditoría de certificación, pero que obvio no les levantes no conformidades, ¿no? Entonces les haces como que el simulacro y todo el proceso del siguiente bloque para que estén mejores preparados, ¿no? Como un simulacro de protección civil o de evacuación o de uso de extintores. No es de que hay fuego y no es de que esté temblando en ese momento, sino de que más o menos tú les enseñes a cómo recibir una auditoría, ¿no? Porque hay gente que se pone nerviosa, hay gente que no sabe qué contestar, hay gente que no está bien educada, voy a dejarlo así, ¿no? Entonces, para eso sirven los simulacros de auditorías, precisamente para eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya les explico otra cosa. La utilización. Sí, esto sí me importaría verlo bien de una buena vez. Entonces, la matriz de consecuencia probabilidad se utiliza para jerarquizar riesgos, orígenes de riesgos y tratamientos de riesgos sobre la base del nivel de riesgo. Normalmente se utiliza como una herramienta de filtrado cuando se ha identificado muchos riesgos. Por ejemplo, para definir cuáles son los riesgos que se necesitan en un análisis adicional o más detallado, los cuales son los que se han de tratar primero o los cuales se hace referencia a un nivel de gestión más elevado. Esto es muy importante, chicos. La MEF o la matriz de consecuencia, probabilidad o matriz de riesgos, cuando estamos en el tema de riesgos, es importante que previamente hagamos otra técnica de riesgos, que puede ser una 5 por qué, que puede ser una lluvia de ideas, que puede ser un Pareto en un diagrama de árbol de fallas, un árbol probabilístico. Todas estas técnicas es recomendable que complementen a la matriz de consecuencia. Muchas organizaciones me ha tocado que solamente hacen la MEF. La MEF. Aquí todas las empresas en México que yo he estado y de los que se dedican a dar consultoría, nada más les enseñan a MEF. Y está bien, es la que más vas a usar en el mercado. Pero si nos vamos a lo que dice la norma, ¿qué dice? Dice que es un tratamiento con base a que sea complementario a un análisis, aquí viene la clave, análisis adicional o más detallado. Es decir, para evaluar un riesgo, la MEF sí te ayuda, pero tienes que complementarla con otra técnica de riesgo. Las técnicas de riesgo, recuerden que son las de las ISO 3.10.10/2019. Conclusión, si ustedes quieren ser expertos en evaluar riesgos y que les paguen bien, no solamente sepan hacer AMEF, ¿ok? Y justamente la norma se los está diciendo. También puede utilizarse para seleccionar riesgos que... Perdón, antes de que continúes. Entonces,
Ujú, Además de hacer la tabla, ujú. también podemos hacer como una explicación de cada riesgo de por qué se deriva. ¿A eso te refieres? No, me refiero a que uses otra técnica de riesgos, porque bueno, en las AMEF, digamos que tú tienes esta matriz. Bueno, no sé si has hecho una AMEF, Mónica. Ujú, sí, Ok, entonces ya ves que tienes que evaluar la clasificación de la probabilidad y la consecuencia y tienes que ver todo el proceso, ¿no? Entonces, a ver, déjame ver aquí tendría que ver un ejemplo para que quede más didáctico esto. Pero no, yo me refiero a que, bueno, haces toda la matriz de la MEF para no tardarme tanto tiempo y tienes que complementarla en la columna que dice causa y consecuencia de la MEF, tienes que complementarla con otra técnica de riesgos. Porque en la MEF generalmente nada más dice qué consecuencia o qué riesgo tiene esta acción que estoy evaluando el riesgo. Pero no haces un desglose sobre esa causa o consecuencia. Y por ejemplo, el Ishikawa te puede ayudar a complementar con las causas principales y las subcausas que, por ejemplo, en la MEP solamente es un cuadro que dice causa del riesgo. No sé si más o menos ya quedó más claro, porque sí, ya estoy entendiendo. sí, sí. Eso lo Sí. va a quedar más claro cuando ya les enseñe las técnicas y ya hagamos una MEF y se van a dar cuenta que la MEF en esa matriz, en ese Excel nada más te va a dar la oración de que la causa se originó, digamos, tengo aquí agua en su casa, tengo una fuga de agua, ¿no? Ajá, sí, y ahí pones causa, fuga de agua, pero las subcausas no te las da la MEF. Para eso puedes sacar, por ejemplo, el Ishikawa y ya puedes ver, ok, faltó pagar al plomero la vez que vino a reparar y por eso se enojó y me lo dejó peor que como estaba. Bueno, entonces ya la causa raíz ya quedó más detallada y eso te va a permitir tener un mejor análisis de riesgos. Lo que pasa con la MEF es que muchas veces las empresas, y está bien en cierto punto, quieren simplificar el análisis de riesgos por las actividades que tienen y, por ejemplo, si se van a certificar con ISO, tienen que hacer un análisis de riesgo por cada proceso y luego no se dan tiempo, etcétera. Entonces, muchas veces no analizan bien las causas. Entonces, para eso les va a servir otra técnica que no solamente sea complementaria a la MEF, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante y nada más es para que, digamos, tu análisis de probabilidad esté más justificado. Sí, entiendo. Y es lo mismo que, por ejemplo, les estoy pidiendo para el lunes. O sea, no solamente quiero que, por ejemplo, de las 2 M's que me van a investigar sobre las fallas de la línea 12 del metro, pues que también me argumenten con datos, que saquen de noticias, que hayan visto y con su experiencia también, para que justamente no solamente sea así algo muy a la superficie, ¿no? De que corrupción, ¿no? Y ya. O sea, no, a ver, dime por qué crees que hay corrupción. Hay personas, hay funcionarios que todavía siguen trabajando en el gobierno y que estuvieron en la administración del metro, ¿no? Entonces ahí ya te puedes dar una tendencia. Entonces, son cosas así, ¿no? Entonces, a eso más o menos yo me estoy refiriendo. Que bueno, valgo a la redundancia, muchas veces las empresas no tienen el tiempo o luego tienen que hacer varios análisis de riesgos y muchas veces no se dan esta pericia. Pero lo que yo quiero es que cuando hagan sus riesgos, pues, bueno, le incluyas la matriz probabilística y también le pongas, no sé, el diagrama de árbol de fallas, ¿no? Y las dos se van a complementar. Y les digo, yo siempre que hago evaluación de riesgos, no solamente hago una técnica de riesgos, hago varias para ver diferentes enfoques y que quede más concentrado el trabajo. ¿Ok? Entonces, pero bueno, esto ya cuando está en la práctica lo vamos a poder detallar un poquito más. La matriz de consecuencia o probabilidad también puede utilizar para ayudar a que toda la organización participe en la comprensión común de los niveles cualitativos de riesgos. Es decir, recuerden como sus mamás, ¿no? Y eso es algo muy chistoso en los procesos. Yo cuando evalúo los procesos de las organizaciones, me pasa mucho eso. O sea, digamos, oye, me tocó una vez con un gerente en servicios y yo le dije, oye, ¿por qué tienes tanta rotación de personal?
Y me decía, no, pues es que recursos humanos me traen mal las cosas, ¿no? Haces tu evaluación de riesgos y te das cuenta, haces tu matriz de probabilidad de riesgos y te das cuenta que dices, oye, pues para que te ayude a que no tengas tanta rotación de tu personal, pues ve qué riesgos son los principales, ¿no? Principal es de que las personas se sienten intimidadas o acosadas por tu forma de tú cómo dirigirte a ellas, ¿no? Y aunque es un problema que le echa la culpa a recursos humanos, en realidad a los dueños de procesos o a los líderes, el darles la información de estos riesgos les permite ser más conscientes de la participación que tienen para lo positivo y lo negativo del riesgo, ¿no? O sea, que toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, los hace como que más conscientes de que el proceso que hacen puede perjudicar o beneficiar a la organización, ¿no? O sea, así sencillamente es lo que quiere decir aquí. Y la forma en la que se establece el nivel de riesgo y se asignan las reglas de decisión a quienes se debería alimentar con el deseo de esos riesgos de la organización, ¿no? Entonces, una forma de la matriz de consecuencia o probabilidad se utiliza en el análisis análisis de modo de fallas o del efecto de criticidad. Esa es otra técnica de riesgos. Esa, híjoles, no sé si nos dé tiempo. Voy a apurarme para ver si vemos esa, la MAF. Esa ayuda más para impactos. Impacto ambiental, impacto económico, impacto infraestructura. Esa está muy buena para impactos. O sea, para que evalúes un riesgo a un nivel de impacto. ¿Sí? ¡Pum! Esa está bien. Y aquí te dice otra, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, te dice otra técnica de riesgos. Entonces, si se dan cuenta que hay otros riesgos que se van a complementar, hay también en la ISO 3.10.10 2019, me adelanto, les dice también el nivel de complejidad de los riesgos, de la técnica de los riesgos. Volviendo a esto de lo que le decía Mónica. O sea, no es lo mismo hacer una técnica de riesgos de un Ishikawa a hacer una técnica de riesgos de matriz de consecuencia o de probabilidad. La complejidad para elaborar esa técnica de riesgos va a ser un poquito más diferente la matriz de riesgos que la de Ishikawa, ¿no? Y por ejemplo, va a ser más complejo elaborar estas dos técnicas que te dice la FMAC y la ASTO, son más complejas que hacer la matriz de riesgos. O la Monte Carlos, que yo en lo personal no me siento capacitado y les digo una vez para enseñarles Monte Carlos. ¿Por qué? Porque ya son modelos matemáticos muy complejos que, bueno, en lo personal, las organizaciones, no, pues o sea, solamente la he visto en Las Vegas, en Estados Unidos, que usan la de Monte Carlos. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tienen que evaluar el riesgo de que la gente esté ganando en sus casinos dinero y porque es un sistema automatizado y demás. O sea, pero aquí en México no van a usar Monte Carlos en lo personal. Y es muy complejo. A eso voy también, que en la misma norma les va a decir en el anexo, que lo vamos a ver más adelante, la complejidad para hacer esas técnicas de riesgos. Que también ahí yo tengo un debate con los que también damos en los cursos de riesgos, porque me ha tocado consultores y auditores que dicen que el análisis de riesgos es solamente para ingenieros, para perfil de ingeniería. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Entiendo que tal vez como Monte Carlos puede ser más un enfoque físico-matemático, que no cualquiera lo va a poder entender, pero la evaluación de riesgos puede ser tan complicada o tan sencilla como tú quieras, ¿no? Eso también es lo que les digo, es parte de lo que le platicaba a Mónica, ¿no? Se recomienda que, por ejemplo, esta se dé con otra técnica de riesgos para que esté más sólido tus argumentos y el análisis de causa raíz de los riesgos. Sin embargo, si tu empresa no tiene un grado de maduración adecuado y apenas les vas a introducir riesgos, pues puede que si haces una MEF muy sencillita, al principio esté bien, ¿no? Y si es una pyme, pues igual, no le vas a poner modelos matemáticos tan complejos, porque puede que incluso con que todos los que trabajes nadie tenga un conocimiento de licenciatura o de ingeniería para que te pueda entender esos modelos, ¿no? Entonces no va a servir. Entonces también ahí hay que ver esos aspectos, ¿no? Pero eso se ve en la norma, en el anexo, ¿no? Y bueno, esto ya de elementos de entrada y salida ya no me voy a meter, porque eso ya se ve ya cuando veamos la MEF, ¿no?
pero esto nada más es para la cuestión de conceptualización. Ya me estoy metiendo a cuestiones un poquito, bueno, veamos la parte práctica, pero ya más o menos están viendo cómo va a ir esta de la vaina y está chido, ¿no? Vámonos con la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un riesgo o una oportunidad en un sistema de gestión en una organización? Bueno, un riesgo puede afectar el sistema de gestión de manera negativa, eso es cierto, y un cambio en una oportunidad de mejorar, de posibilidad y de mejora en el área de proceso y organización. Sí, sí, sí. Aquí, pues, bueno, no sé, mejora. Hay que usar sinónimos, nada más. Y un riesgo afecta de forma negativa una oportunidad. Bueno, un riesgo afecta de forma negativa y una oportunidad siempre va a ser mejora. ¿Es cierto? ¿Está bien? Un riesgo es algo que afecta de manera negativa y una oportunidad de manera positiva. Excelente, excelente. Una oportunidad significa que puede tratar el problema para cambiarlo a favor, y el riesgo es lo que sí ocurre de forma inevitable. Ok. No necesariamente. Digamos que estamos más enfocados en la última respuesta que dieron. Estamos más enfocados en que los riesgos, como las empresas son muy negativas y muy tóxicas, muchas veces dicen, no, es que si haces esto te va a ir mal y te va a ir mal y yo te dije y ¿por qué te vas por ahí? ¿No? Pero no necesariamente, son varios factores que chance y chicle pegan, ¿no? Entonces, no necesariamente. Ahí sí, no estoy tan de acuerdo con esta última, pero la respeto, digámoslo así. Diagrama de árbol. El elemento de probabilidad o elementos de probabilidad básico. Es una técnica de conteo. ¿Verdadero o falso? 50-50. El diagrama de árbol, ok. Aquí me voy a adelantar un poquito a lo que se ve en la presentación. El diagrama de árbol, recuerden que es la forma en la que ustedes van a ramificar todas las posibles resultados que les den, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, la teoría del caos. Entonces, que sea cuantificable o no, según la pregunta que yo les hice, por la realidad es que no es necesariamente cuantificable, ¿no? O sea, tú puedes nada más conceptualizar algunas cosas, pero lo que yo quiero es que sea cuantificable. A mí lo que me importaría es que les pongan porcentajes a sus diagramas de árbol, ¿no? Porque así ya incluyes el modelo matemático. Me voy a adelantar tantito para esta parte. A ver dónde está lo del diagrama de árbol. Aquí está. Entonces, por ejemplo, en esta, que ya es el diagrama árbol, ¿no? Que en sus clases de probabilidad debieron haber visto. Y si no, pues aquí pues, la repasamos, ¿no? Es una forma gráfica de encontrar los arreglos que se pueden formar con diferentes elementos de los conjuntos que se tienen. Un arreglo será una ramificación considerada desde un punto de vista inicial hasta un punto de vista final. Toma en cuenta que cada ramificación debe de tener un elemento relevante a cada conjunto, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo. La probabilidad o el riesgo de que la colocación de fechas de caducidad en empaques, ¿no? Entonces, digamos que nosotros hacemos, bueno, aquí van a ver mi basura, disculpen. Bueno, yo ahorita estaba comiendo papitas, ¿no? Y entonces, digamos, estamos haciendo papitas de Sabritas y pues tenemos que ponerles la fecha de caducidad, ¿no? Una vez que terminamos. Y pues bueno, tengo ahí a mis operativos que van a ser 4, ¿no? John, Tom, Jeff y Pat, ¿no? Entonces, cada uno va a tener un porcentaje. Unos van a fallar, por ejemplo, John va a fallar el 99.5%, perdón, no falla, y perdón, el que falla es el 0.5%, el que falla de Tom es el 1%, el que falla de Jeff es el 1.2% y el que falla de Pat es el 0.5%. Si nos vamos con fallas, yo les preguntaría, ¿a quién de ellos tendría que despedir? Con la imagen. Ustedes me digan. O sea, si tengo corte de personal y tengo que correr a alguien, ¿a quién corro? Jeff, ¿A quién? por falla. Ajá, pero ¿quién de los 4? ¿John, Tom, Jeff o Pat? ¿A quién debería de correr? A Jeff. ¿Por qué? Tiene mayor porcentaje de falla. ¿Y eso qué implica?
Sí, sí, está. ¿Qué es un riesgo? Se incrementa el riesgo. Ujú. Es decir, todos tienen un nivel de riesgo. Todos. Pero el que tiene un mayor riesgo de que falle y nos dé una no conformidad para sacar el certificado es Jeff. ¿Ok? Eso también es muy importante. Les digo, no va a haber respuestas absolutas en riesgos, ¿no? Entonces, eh, todos tienen un riesgo, solamente que el que tiene una mayor probabilidad de, de tener una falla es Jeff, por lo cual es decirle a Jeff, ¿sabes qué? Y bueno, si se dan cuenta aquí, ole Borgo, aquí no les expliqué. Jeff nada más del lote de producción de las papitas, nada más hace el 15%. Por ejemplo, Tom, aunque tiene un 1%, hace de productividad del 80%, del 60%. ¿Ya vieron? Es decir, híjoles, a Tom, aunque está casi similar a Jeff, no lo debes de correr. ¿Por qué? Porque del lote de tus papitas, él hace el 60%, es decir, más de la mitad. Si te tuvieras que quedar con uno, nada más quédate con Tom, porque él hace el 60% de la productividad. Entonces, si se dan cuenta, si sumamos todo esto, nos da el 100%, y si sumamos estos, nos da el 100%. Esa es la clave del diagrama árbol. Es decir, ustedes tienen que ir ramificando las causas o consecuencias y siempre viendo que cada una va a tener un 100%. En el bloque anterior les expliqué que gráficamente esto se hace con diagramas de anillo, pero sí es muy importante que el diagrama de árbol, siempre que vayan ramificando, piensen que, bueno, aquí está un 100% en este nivel, aquí está otro 100% en este nivel, y si lo ramifico más, por ejemplo, en no fallas, y no fallas de México, Tabasco y Guadalajara, pues ya va a tener cada uno su 100%, su 100% en Tabasco, su 100% en Guadalajara y su 100% en la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. En el enfoque del diagrama árbol, ustedes tienen que ver que cada subdivisión que ustedes tengan, tienen que hacerle su 100% para que ahora sí me puedan hacer esta parte cuantitativa que les va a ayudar para una regla de conteo, que no es necesaria, que sí puedes hacer un diagrama de árbol o diagrama de árbol de probabilístico sin ponerle de porcentajes o 100%, pero yo en lo personal les digo, hagan estos universos y estas subdivisiones al 100% para que, por ejemplo, puedas tomar esta decisión. Si yo, por ejemplo, nada más le hubiera puesto aquí fallas y no les hubiera puesto cuánto en total hace cada uno, pues no podría decirte quién es más productivo de los cuatro, ¿no? O sea, podemos saber quién falla más, pero no podríamos saber quién es el más productivo si no hago esta división de cienes por cienes, ¿no? O sea, no sé si más o menos me estoy explicando, chicos, si no, díganme, para mí sí es importante. Sí, que Sí, no solo nos debemos basar en un aspecto, sino que tenemos que tener como toda la visión completa. sí, exacto, exacto. Y eso es lo que les va a permitir identificar mejor los riesgos. Porque, por ejemplo, este es, digamos, en un ejemplo que yo se los puse, ¿no? Pero cuando ustedes vayan a las plantas o cuando estén trabajando, sí es muy importante que traten de subdividirlo. Incluso de aquí puede salir un indicador, ¿no? O sea, un indicador de productividad, que justamente ya de ahí pueden ver que el 100% se pone en el numerador, en el denominador, en la línea de abajo, y ya de ahí puedes ir sacando, ¿no? De que, por ejemplo, para sacar el indicador de productividad de la fecha de caducidad, pues deben de ser del 80%, ¿no? Es decir, si Tom y John me trabajan, pues ya, llegué a mi indicador mínimo. En cambio, si Jeff o Patty trabajan, nunca voy a llegar a mi indicador. O sea, a mí los que me importa tener son estos dos. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, sí, eso es algo muy, muy interesante. Ok, entonces no sé si tengan dudas o comentarios del feedback, chicos.